Muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a estas jornadas. Y nada, lo que pretendemos con esta presentación es dejar claros las lecciones que hemos aprendido desplegando los distintos SOCs en la administración pública, sobre todo para que no cometáis los mismos errores que hemos ido cometiendo. Actualmente hemos colaborado a desplegar 4 grandes SOCs, entre los que están la SGAT, el Ministerio de Justicia, el Cabildo de Tenerife y el gran proyecto del COCS de la AGE, que aglutina 109 entidades con más de 1 millón de activos a proteger. A la vez, estamos previendo para el año que viene desplegar otros 4 SOC más colaborando con otras entidades públicas. A nivel ejecutivo, nos hemos dado cuenta que se cometen muchos errores, sobre todo en el estado inicial, en la definición del proyecto. Es muy importante, antes de sentar a redactar el pliego o tan siquiera solicitar el presupuesto a la Administración, el sentarse y ver qué necesitamos, qué activos necesitamos proteger. En este punto no es lo mismo un organismo pequeño que un organismo grande. Hay organismos muy pequeños que con un buen EDR les es suficiente y hay otros que ya necesitan otros elementos como un SIEM o más operación. Por lo que hay que ser consecuentes en lo que necesitamos y no solo eso, y también mirar al futuro. No de nada vale contratar este año todos los servicios y no tener dinero el año que viene. Es muy importante. Luego, otra cosa muy importante en la administración pública son los tiempos. Tenéis que pensar un año vista. De nada vale querer ahora coger fondos y que no vais a poder ejecutar. Porque la Administración, entre que se licita, que se adjudica el pliego y que se pone en marcha el servicio, pasa mucho tiempo. Por lo que es importante que preveáis no solo el contrato, sino el mantenimiento de ese contrato. Un SOC se monta para el futuro, no para unos años. Luego, la Administración pública, como todos sabemos, carece de personal técnico en muchos sitios, por lo que de nada vale comprar el último firewall, el último SIEM, si no hay gente operando estos sistemas, por lo que es muy importante. Y luego ya a nivel operativo, lo que nos estamos encontrando mucho es que los distintos departamentos de informática de las organizaciones no se hablan entre sí. O sea, no es normal que el departamento de sistemas no le haga caso al departamento de seguridad, porque todos están en el mismo barco y todos tenemos que remar a la misma dirección. Por lo que es muy importante que los distintos equipos colaboren. Al final todos somos un equipo, todos somos la administración y necesitamos proteger todos los activos. Luego, menos es más. En el inicio de un despliegue de un SOC, cuando se hacen los primeros requerimientos, la gente tiene la manía de querer todos los logs. Quiero todo para que el SIEM ingeste todo. En este punto es muy importante, os ahorraréis mucho dinero con el tema de EPS y esto, el definir bien los logs que queréis y si os aportan algún valor, porque hay logs que no aportan valor ni a una investigación ni a nada, simplemente ocupáis espacio, gastáis EPS y no os sirven de nada. Luego, automatizar tareas. ¿Para qué esto? Para descargar el equipo de IT. El equipo de IT a día de hoy están inmersos en procedimientos arduos y en tener que rellenar tickets, hacer llamadas, mails. Esto se puede automatizar. A día de hoy hay SOARs y hay otros sistemas de ticketing muy avanzados que facilitan la tarea natural de la administración para que se puedan centrar en lo que de verdad tienen que hacer, que es hacer hunting o operar el SOC. Luego, las alertas. A día de hoy, como comentaba mi compañero Álvaro ayer, seguimos yendo a incidentes a organismos en los que tenían muy buenos elementos de seguridad, muy buenos firewalls, muy buenos EDRs, y nos encontramos que llevaban 2 semanas con alertas, pero que nadie mira estas alertas. De nada sirve tener dispositivos de seguridad si nadie está mirando las alertas. Por lo que aconsejo reducir quizá el número de sistemas de seguridad y más gente para operar estas alertas, sobre todo para mirarlas y tenerlas bien controladas. Luego, una de las cosas que nos hemos dado cuenta todos estos años es que la gente no comparte. No comparten indicadores, no comparten. Con lo cual, un mismo incidente lo vemos en varias entidades en el transcurso de unas semanas, por lo que ahí nació la RNS y os brindamos la oportunidad de poder adheriros a ella. Es muy importante que todos colaboremos y que aunamos hacia una misma dirección. Y bueno, ahora Clemente es de un SOC
que hemos apoyado, que es el Cabildo de Tenerife. Es uno de los casos de éxito que hemos tenido y os viene a explicar las lecciones que han aprendido desde el punto de vista más de la administración. Por lo que yo siempre agradeceré la oportunidad de poder haber trabajado con él y, bueno, sin más dilación, os dejo con Clemente. Gracias, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Clemente Barreto. Yo vengo en representación del Cabildo Tenerife y un poco la idea es contarles nuestra experiencia en la implementación y en la gestión de un SOC, de un Centro de Operación de Ciberseguridad, con cobertura sobre muchas administraciones públicas. O sea, es un SOC para administración pública, pero con vocación de prestar servicio también a otras administraciones públicas. En concreto, les quiero contar hoy 4 cosas. Vamos a empezar un poco presentando la situación actual, las características de este SOC que estamos implementando, que estamos ya operando. Luego entraremos un poco en el meollo de lo que queremos hablar hoy, que es un poco trasladarle esas lecciones aprendidas desde nuestra experiencia, desde nuestra perspectiva, que entendemos que, bueno, como comentaba un compañero antes, pues, en muchos casos pues, tendrán claro lo que quieren seguir, lo que no quieren seguir en función del contexto de cada uno. Y estas ideas las hemos estructurado, son 9 en total, las hemos estructurado en 2 bloques. Un primer bloque, que nuestra intención es que les sirva de apoyo cuando están en una fase muy embrionaria, muy inicial, planteándonos, oye, queremos poner en marcha un proyecto de SOC. Pues son 5 ideas que nosotros hemos identificado ya como importantes, como tienen en cuenta o influyendo de manera significativa en el valor añadido, en el resultado que vamos a tener, ¿no? No vamos a hablar de tecnología, yo no les voy a hablar hoy de tecnología, les quiero hablar un poco de visión, de estrategia y de gestión, que creo que son aspectos muy importantes. Yo creo que ya en el resto de sesiones, pues a nivel de tecnología, todos tenemos más o menos claro lo que tenemos que implementar y la idea es trasladarle aquellas cuestiones a nivel de estrategia, de gestión, que nos pueden ayudar bastante. El siguiente bloque de 4 ideas, lecciones aprendidas, están más enfocadas a lo que es el desarrollo del trabajo. Una vez que nos remangamos, estamos manos a la obra y estamos trabajando en un SOC, que 4 cuestiones a nosotros nos han ayudado bastante a ir más rápido, a tener mejores resultados. Y ya por último, tendremos un apartado de conclusiones en el cual resumiremos 4 ideas fuerzas que para nosotros son significativas en el camino que quiera recorrer cualquier administración pública para montar un SOC, con la misma vocación, un SOC cooperativo con muchas administraciones públicas, que es la idea un poco que defendemos. Bueno, lo primero es presentarles un poco el SOC. Nuestro SOC nació en el año 2020 aproximadamente. Ahora ya arrancamos de lleno, llevamos más o menos un poquito más de 2 años y un par de meses a lo mejor. Durante este tiempo no hemos parado de crecer y nuestra idea es seguir creciendo durante los próximos 2 años como mínimo. Ya lo comentaremos luego. Una de las capacidades, las características un poco que le hemos dado a nuestro SOC es ir poquito a poco. O sea, no podemos atragantarnos con un proyecto de esta envergadura. Antes lo comentaba algún compañero de otra diputación. Es un proyecto complejo, con lo cual tenemos que ir poco a poco. A día de hoy, en el 2022, ya tenemos 18 entidades integradas. 17 son ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Los ayuntamientos pequeños de la isla de Tenerife no son similares a los ayuntamientos pequeños de las diputaciones, son un poquito más grandes. Nuestros ayuntamientos más pequeños pues son municipios que tienen en torno a 3.000, 1.000 y pico habitantes, ¿vale? Y son ayuntamientos que, bueno, que sí que tienen equipos, los más pequeños tienen 30 o 40 equipos, con lo cual el contexto es un poco diferente. El crecimiento que tenemos previsto, pues ya para el próximo año, el 2023, tenemos ya confirmada la incorporación del Cabildo del Hierro, con 2 de sus ayuntamientos, con lo cual ya no será el SOC solamente de la isla de Tenerife, será también de la isla del Hierro. Y también incorporaremos al Instituto de Atención Social y Sanitaria de Tenerife, que es un organismo autónomo dependiente del Cabildo. Para el siguiente año, para el 2024, todavía no tenemos cerrado el listado completo de entidades que se pueden incorporar, pero por lo menos ya tenemos un compromiso con los 4 ayuntamientos de mayor población de la isla de Tenerife. Con lo cual, al 2024, probablemente nuestro SOC tendrá una cobertura de unas 26 entidades y más o menos unos 6.000 puestos de trabajo. ¿Cuál es el modelo? O comentaba también antes un compañero de la Diputación, y es cierto, ¿no? Cada uno le estamos dando un sabor diferente a lo que llamamos SOC, ¿no? A lo que estamos implementando, ¿no? Nuestro modelo es un poco el que tienen en esta presentación, esta slide. Nuestra idea es, o nuestra visión de SOC, lo impregnamos con 4 características que tienen a la derecha. A nivel estratégico fue importante considerar estas 4 características en su planificación y en su implementación. La primera es que sea integral. Y cuando hablamos de integral es porque un paraguas que está por encima de todas las entidades, ¿vale? Y que intenta de alguna forma ser eficiente y donar esfuerzo entre todas las entidades. Hay una parte de operación de la ciberseguridad, que es importante, en el cual el activo más significativo, y me imagino que estarán cansados de repetirlo, pero lo queremos confirmar, es el personal especializado y dedicado. Es el activo más importante en la operación.
y demás. Ese personal tiene que hacer uso de soluciones comunes de ciberseguridad. Luego hablaremos por qué hablamos de comunes y por qué es importante. Y a esa parte de operación nosotros hemos decidido complementarla con una asistencia a la implementación del Esquema Nacional de Seguridad, con la idea de que nos proporcione un sistema de gestión de la seguridad de la información que nos permite acompañar las medidas técnicas con otro tipo de medidas más organizativas procedimentales que de alguna manera, de forma conjunta, nos permiten una mejora de amplio calado y más integral de la seguridad dentro de la organización, que al mismo tiempo pueda ser más sostenible en el tiempo. La siguiente característica, que sea iterativo y ágil. O sea, todo el trabajo, todo lo que hemos planificado, hemos hecho, hemos llevado a la práctica, se ha basado en la premisa de ir de menos a más, poquito a poco, resultados parciales. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para mantener la motivación. Son proyectos complejos, intervenimos muchas partes. Si no cuidamos la motivación, enseguida se nos va al garete. ¿Vale? Eso es una lección aprendida muy importante que tenemos a cuesta. Siguiente característica, ser cooperativo. Esto es fundamental y lo repetiré varias veces en las lecciones aprendidas. Sí, nuestro SOC nació con la vocación de que se incorporasen muchas entidades, de que todas nos remangásemos, de que todos apoyásemos, evidentemente con una asistencia y un acompañamiento mayor a las entidades más pequeñas, pero con el objetivo de hacer posible logros compartidos más complejos, más grandes, que de una manera a nivel individual serían imposibles. O sea, sería imposible. Para un ayuntamiento pequeño es imposible. Para muchos ayuntamientos pequeños es casi imposible. Necesitan el acompañamiento. Tenemos que ser generosos, tenemos que ser muy generosos con eso. Lo digo a todos los niveles de la administración pública. Y tenemos que mirar hacia abajo y tenemos que asistir a los que más lo necesitan porque no tienen recursos, tienen las mismas necesidades, tienen que cumplir la misma legislación que nosotros. Y por último, que fuese eficiente y sostenible. También lo hemos oído muchas veces en las ponencias de hoy. O sea, esto no se trata de comprar cómplices y corriendo, cacharros y soluciones. O sea, lo que hagamos, la ciberseguridad es algo ya estructural y permanente. Lo que hagamos se tiene que mantener en el tiempo, con lo cual cada pasito que demos es importante que lo podamos mantener en el tiempo. El funcionamiento tiene que ser muy simple, lo comentaba Pablo también ahora. Tenemos que ir de menos a más y cubriendo primero las cosas simples, ir poquito a poco. No volvernos locos, porque luego tenemos un monstruito que no somos capaces de mantener. Aquí simplemente comentarles rápidamente algunos indicadores de volumetría del SOC para el 2022 y centrándonos en la parte de los ayuntamientos. Tenemos aproximadamente ya unos 1.600 equipos puestos de trabajo de ayuntamientos, los 17 que están integrados. La parte de Cabildo es más numerosa, Cabildo somos más equipos todavía. En los ayuntamientos, el número de eventos en perimetral, pues más o menos estamos teniendo unos 20.000 más o menos bloqueos de conexiones al mes por ayuntamiento. En la parte de endpoint de PDR, Microclaudia y la solución de PDR que estamos utilizando, estamos en torno a 16.000 detecciones al año, más o menos. En Lucía ya estamos gestionando en torno a 1.100 tickets. Aquí es importante, lo comentamos antes, aquí tendremos que empezar a trabajar en temas de automatización también, por los volúmenes que ya estamos teniendo. En auditorías técnicas, este año hemos hecho unas 13. En auditorías de certificación del Esquema Nacional de Seguridad, comentábamos antes, complementamos el SOC con las medidas organizativas procedimentales, pues hemos hecho 5. Estamos trabajando ahora en las preauditorías para preparar la certificación de otros 12 ayuntamientos. Entonces, más o menos, como ven, el trabajo es bastante ingente y cada vez con más entidades por detrás. Con lo cual, la verdad que nos motiva muchísimo los resultados que estamos teniendo y seguiremos trabajando en ello. Ahora empezaremos el primer bloque de lecciones, ¿no? Las 5 primeras que les comentaba antes que son importantes de cara a abordar un proyecto de SOC, ¿no? La primera es fundamental, que yo creo que esto además ya lo tenemos todos en el ADN. Yo creo que ya a estas alturas de la película, después de la pandemia, todo el mundo tiene claro que la ciberseguridad debe ser una prioridad estratégica dentro de cualquier organización. Si no lo está, lo primero que tenemos que hacer es, en nuestra estrategia, meter la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicar recursos, tenemos que dedicar personas y tenemos que disponer de fondos de financiación. ¿Vale? Y si no la tenemos ubicada en nuestra brújula como una prioridad, vamos a tener problemas. Con lo cual, eso es lo primero que hacer. Lo bueno, lo comentábamos antes, ahora mismo ya nadie tiene duda de que la ciberseguridad es un problema. Es un problema que tenemos que abordar. Es algo en lo cual afecta y está afectando de forma directa la disponibilidad de la prestación de servicios públicos y la imagen y la reputación de muchas entidades locales, de muchas administraciones públicas. Con lo cual, ya no hay tiempo de esa discusión. Lo que tenemos es que materializar en las estrategias, tenerlo en cuenta en los presupuestos y ponernos manos a la obra. Aquí hay una vertiente importante también, si nos embarcamos en el Esquema Nacional de Seguridad, que mi recomendación es que lo hagan también, es importante el apoyo de la dirección. O sea, al final tenemos que llegar a todo el personal de la organización. Con lo cual, si no contamos con la dirección, desde IT, desde informática, eso no se puede hacer. El que lo haya intentado, pues ya sabrá que no es posible. Y es fundamental ese apoyo de la dirección. En nuestro caso, la verdad que ha sido un factor de éxito. Nosotros, la seguridad estaba como un proyecto dentro del plan de modernización 2020-2023 del Cabildo de Tenerife,
Y desde así y como estaba ahí, tuvimos la financiación, tuvimos el impulso y empezamos a trabajar en el año 2020. Tenemos la suerte de tener unos responsables políticos que están muy implicados y que tiran del carro constantemente para que este proyecto salga adelante. Está con nosotros nuestro director insular de modernización, don Daniel González, cual le agradezco públicamente, la verdad, todo el esfuerzo y también a todo el equipo de gobierno del Cabildo que se ha invertido en este proyecto, porque gracias a eso estamos aquí hoy. Siguiente lección aprendida. La ciberseguridad al final todos lo sabemos ya. Las cosas cambian de un año para otro muy rápidamente. Es un entorno muy dinámico y muy complejo. Con lo cual, solos no vamos a ningún lado. Tenemos que cooperar sí o sí. Tenemos una autoridad nacional, el Centro Tecnológico Nacional, que es una maravilla. Están haciendo un esfuerzo titánico, nos están poniendo a disposición herramientas, guías, iniciativas, en lo cual ya nos orientan de una forma muy clara qué es lo que tenemos que hacer, qué camino tenemos que seguir y cómo debemos hacer las cosas para conseguir resultados de una forma eficiente. Tenemos que aprovechar ese instrumento. Pero aquí también, lo comentaba un compañero antes de una diputación, yo creo que es importante que también todas las administraciones públicas asumamos nuestro rol. Aquí hay que crear un ecosistema de ciberseguridad cooperativo entre todas las administraciones públicas. No puede ser de otra manera. Aquí estamos hablando de información, de compartir información, de tenerla lo antes posible. Con lo cual todos tenemos también una parte de responsabilidad de implicarnos, de participar. En concreto, Red Nacional de SOC está ahí. Es un instrumento fantástico. Si tenemos un SOC, también tenemos pensado montarlo, lo tenemos que incorporar y tenemos que participar y tenemos que aportar información. Es vital. Siguiente lección aprendida importante, la cooperación. Es decir, si al final nos juntamos muchas entidades, nos remangamos, apoyamos de verdad, asistimos, somos generosos y asistimos a las más pequeñas, vamos a ser capaces de compartir soluciones, servicios, experiencia, conocimiento, con lo cual vamos a crear economías de escala, vamos a reducir costes, vamos a reducir esfuerzos, vamos a ser más eficientes y vamos a ser más sostenibles. Con lo cual, yo no le veo alternativa. Yo personalmente no le veo alternativa a cooperar. La cooperación se puede ejercitar a distintos niveles. Pública, entre distintos niveles de administración pública. Aquí es importante esa generosidad que les comentaba antes. Si al final vamos a cooperar con otras entidades de menor nivel, entidades locales, ayuntamientos pequeños, pues tenemos que asumir un rol más de cooperación de asistencia, ¿vale? Pero podemos hacerlo también entre administración pública del mismo nivel, podemos hacerlo también en un entorno público-privado, podemos arbitrar distintos instrumentos. Aquí es importante la cooperación, sobre todo para poder llegar a ella de forma eficiente, trabajar mucho la planificación y la coordinación. Es decir, al final no estamos, de distintos niveles de administración, estamos trabajando más o menos las mismas cosas y yo creo que estamos fallando en una cosa importante, en tener claro a años vista qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer cada uno, en comunicarlo claramente en unos a otros, para que nos podamos coordinar y podamos ver espacios y podamos buscar huecos en los que podamos plantear la cooperación. Entonces es importante, antes de que llegar a este punto de cooperación, vamos a plantearnos planificar y vamos a plantear coordinarnos y comunicarnos bien entre los distintos niveles de la administración. Vale, tenemos una posibilidad, una oportunidad enorme en todo esto, que no estamos aprovechando, todo lo que se podría. Siguiente lección aprendida importante. El recurso más limitante en todo esto es el personal especializado dedicado, con cualificación. Lo vamos a necesitar en más o en menor medida, en función de la automatización. La automatización nos va a ayudar, pero al final vamos a necesitar materia gris por detrás que analice o revise lo que está haciendo una máquina. Con lo cual las personas las vamos a necesitar. Tenemos que prever instrumentos que nos ayuden de alguna manera a salvar ese obstáculo. Uno de ellos, comentábamos antes, si cooperamos, agrupamos demandas. Si agrupamos demandas, podemos ofrecer al mercado proyectos más grandes, de más calado, con lo cual los pocos recursos que hay tendremos más posibilidades de captarlo. Esa es una fórmula. Otra fórmula es, oye, vamos a utilizar soluciones y herramientas comunes. Vamos a intentar no usar 20 tecnologías, sino vamos a usar 5 tecnologías, las más importantes, como comentaba Pablo antes. Vamos a ir por lo que más necesitamos y lo más importante. Y vamos a empezar por ahí. En vez de necesitar 20 expertos, pues voy a necesitar 3 expertos. ¿Vale? Esa es otra fórmula también para intentar lidiar con eso. Aquí hay otro problema añadido. Las administraciones públicas no tenemos este tipo de perfiles. Tenemos que adquirir soluciones y herramientas y plataformas, con lo cual tenemos que contratar mucho. Y bueno, ya sabemos lo que pasa con la contratación. O sea, no es sencillo. Con lo cual es algo que si nos planteamos un SOC, tenemos que tener previsto cómo vamos a hacer la contratación. Tenemos herramientas, hagamos uso de los instrumentos de racionalización técnica de la contratación. Usemos los acuerdos marcos, los sistemas dinámicos de adquisición. Y aquí lo unamos a la cooperación de antes, seamos generosos. Si vamos a licitar un acuerdo marco, un sistema dinámico de adquisición, demos la oportunidad a que otras entidades locales se sumen
y se incorporen a esos sistemas, porque le ahorraremos el trabajo y ahorraremos mucho tiempo al colectivo, a todas las administraciones públicas. Y eso es fundamental, eso es muy importante. Nosotros en el Cabildo estamos adjudicando ahora mismo un acuerdo marco de soluciones software. Tenemos la idea de, por ahí, canalizar toda la adquisición de herramientas. Estamos empezando a trabajar en un sistema dinámico de adquisición de servicios. La idea es incorporar un lote de servicios de ciberseguridad y lo estamos haciendo con la idea de ofrecerlo, como lo hemos hecho hasta ahora siempre, a los ayuntamientos del entorno, a otros cabildos, entidades del sector público. Entendemos que esa parte es fundamental. O sea, aquí vamos a tener que contratar mucho, con lo cual, ojo con la contratación, ojo con prepararla, ojo con enfocarla bien y seamos generosos y cooperemos con el resto de administraciones públicas. Siguiente lección aprendida. Les hablaba antes de las soluciones, las herramientas de ciberseguridad, de usar unas pocas, de unificarlas, de homogeneizarlas. ¿Vale? Pero también es importante, en todo el ámbito de infraestructuras TIC, plantearnos acompañar la implantación de un SOC con otro tipo de proyectos que nos permitan unificar infraestructuras TIC, accesos a Internet centralizado, infraestructuras de virtualización de servidores, de escritorios remotos, que nos permita alojar de forma unificada los recursos TIC que necesitan muchas entidades públicas. Esto es que nos va a permitir facilitar la implementación de medidas técnicas, facilitar la implementación de medidas técnicas y facilitar su mantenimiento en el tiempo, su sostenibilidad, lo que decíamos antes. Si al final puedo aplicar una única regla, una única GPO que aplica sobre muchísimos equipos con muchísimas entidades, estoy multiplicando, dividiendo un montón de veces el esfuerzo que necesito para mantener todo esto, con lo cual es fundamental. En la propia reutilización de soluciones que comentábamos antes, nos puede ayudar para captar personal especializado, pero también nos ayuda a crear economías de escala, a reducir costes y, sobre todo, a ser muy eficientes en la gestión y la operación de un SOC, porque detectamos todo en la misma consola o en las mismas consolas unificadas y somos capaces de actuar con la misma regla o la misma configuración sobre las mismas entidades. Eso es tiempo y eso es facilidad para automatizar, con lo cual esta lección para nosotros es también muy importante. Ya a partir de aquí terminamos las 5 primeras que nosotros hemos identificado en la parte de preparación o planificación de un SOC y ahora vamos a hablarle de 4 cuestiones que nosotros entendemos que son importantes para el desarrollo. Una vez ya metidas manos en la masa, en la harina, vamos a ver qué cosas entendemos que son importantes. Lo primero, estamos hablando de un SOC en el cual vamos a apoyar, vamos a asistir a muchas entidades, muchas administraciones públicas, entidades locales, ayuntamientos, y lo estamos haciendo con un enfoque integral. O sea, vamos a ir no solamente a la parte de la operación, a la monitorización, a la vigilancia, sino vamos a ir también a mejorar, que no tengamos los usuarios dándole clic a todos los correos que le llegan. Vamos a ir a concienciación, vamos a ir a mejorar cuestiones de otro tipo. Entonces, con ese enfoque amplio, integral, es importante en cada administración, en cada ayuntamiento, implicar primero a la dirección, lo que hablábamos antes, y que luego esa dirección delegue y nombre los perfiles mínimos necesarios. No es necesario solamente un informático. El informático es importante, y ahora lo comentaremos, pero hace falta tener otras figuras. Aquí hay problemáticas que son más jurídicas, de gestión. Lo comentábamos antes, vamos, el impacto jurídico de un ataque, de las consecuencias que pueden hacer esa información. Aquí hay otro tipo de figuras que se tienen que existir, que se tienen que nombrar y que tenemos que buscar las formas de que sea viable esa asistencia dentro de cada ayuntamiento. Entonces, esos responsables de información o de servicios es importante que se nombren, que existan, que estén ahí, que participen y cooperen en todo esto. Los responsables informáticos, por su parte, en nuestro caso, en nuestra experiencia, han sido los grandes catalizadores, han sido dinamizadores del proyecto completamente. Pero hay que ser consciente de su realidad. Su realidad es que son pocos, tienen mucho trabajo y la seguridad está bien, son conscientes de su importancia, pero no pueden. Entonces, es muy importante que lo que hagamos sea muy asistido, los apoyemos muchísimo. Sea muy sencillo, automaticemos todo lo que podamos, les demos nuevas herramientas y que esto al final les ayude en el día a día, porque es la mejor manera de poderlos convencer, de motivarles y de mantenerlos dentro del proyecto. Siguiente lección aprendida que nosotros hemos identificado como importante, los proveedores, evidentemente. No vamos a ningún lado. Ya lo decíamos antes, necesitamos gente, no la tenemos que contratar gente, tenemos que contratar soluciones y herramientas, con lo cual si no tenemos buenos proveedores, mal vamos. En nuestro caso ha sido un factor clave. La implicación de los proveedores en ese apoyo directo, incondicional a los técnicos de los ayuntamientos, incluso en cuestiones que iban más allá de lo que es la propia seguridad, incluso en mejorar su infraestructura, en mejorar su día a día. Esto ha sido clave para el compromiso de que luego ellos actuasen como dinamizadores del cambio dentro de cada uno de los ayuntamientos, con lo cual es una parte importantísima. También es importante que se impliquen de forma directa en ese otro tipo de proyectos de mejora de infraestructuras que hablábamos antes,
acceso a Internet centralizado, de mejoras de comunicaciones, de infraestructuras virtuales, porque va a haber un doble beneficio. Nos va a permitir mejorar el uso y la gestión de los recursos TIC de todas las entidades, pero al mismo tiempo va a permitir prever y planificar formas más sencillas de gestionar la ciberseguridad. Con lo cual ese valor añadido, más allá de lo que es el trabajo habitual o directo del personal que está en un SOC, para nosotros ha sido fundamental y ha sido clave también en este proceso. Aquí la siguiente idea tiene que ver con algo que yo creo que más o menos todos lo tenemos claro. Es decir, en cualquier ámbito, cuando nos enfrentamos a un objetivo que tiene un alcance grande y que hay muchas incertidumbres, muchos riesgos, siempre solemos recurrir a las metodologías ágiles, ¿no? Pues en este caso lo hemos hecho. Hemos constituido un grupo de trabajo con los actores más operativos del SOC, del Cabildo, nosotros, de los ayuntamientos. Lo hemos metido en una dinámica de reuniones semanales con un enfoque muy ágil, o sea, resultados parciales muy concretos a corto plazo, para ir creando una dinámica de conseguir retos y poder automotivarnos y poder ir a más poquito a poco. Y la verdad que nos ha funcionado bastante bien. O sea, es una recomendación que también les hago. O sea, ese trabajo tiene que ser más directo, más continuado, más de vamos a todas las semanitas, vamos a plantearnos, a seguir, y luego entre reunión y reunión el trabajo de verdad, el trabajo de implementar las cosas, con mucho apoyo y mucha asistencia desde el SOC, desde el personal del SOC. Siguiente y última idea importante de todo esto, que más o menos lo he dejado caer en algunos puntos que hemos ido comentando. Si al final nos centramos solamente en lo que es la operación, en la vigilancia, la proactividad, vamos a conseguir una mejora importante, pero luego si nuestros usuarios siguen sin cambiar la contraseña, siguen si una persona se va a la organización, no se da de baja, si siguen haciendo clic en los correos, comentábamos antes, si seguimos contratando y no tenemos en cuenta qué requisitos mínimos tenemos que poner de seguridad, la mejora no va a ser del calado de la sostenibilidad que debería serlo, con lo cual es importante acompañar esto. Nuestra recomendación es que se acompañe, se aproveche el movimiento que hacemos a la hora de implementar un SOC en barrer la casa, en implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información. Y tenemos el Esquema Nacional de Seguridad para ello. Problema, y también yo creo que es uno de los grandes bloqueos o unos grandes obstáculos que nos encontramos en esto. Las entidades pequeñas no pueden hacerlo yo solo. Tenemos que plantearnos dentro de ese modelo que hablábamos antes de SOC, esa patita que hablábamos antes de asistencia al esquema nacional, eso se apoya en un marco de gobernanza común. Ahí lo que hemos definido son comités comunes para todos los ayuntamientos de la isla, con documentación, con política, con normativa, con procedimientos sencillitos y comunes para todos. ¿Vale? Hay que agilizar, hay que buscar fórmulas de darle viabilidad a esa parte también y de llegar a toda la organización, ¿no? Y ya por último, simplemente comentarnos en 4 ideas fuerza que yo creo que resumen un poco todo lo que hemos hablado ahora mismo, ¿no? La primera idea importante, bueno, mi idea es que se vayan con ella. Es muy viable, es muy factible implementar un SOC para administraciones públicas y además hacerlo de forma cooperativa con y para otras administraciones públicas. Hoy le hemos hablado de una receta que está funcionando, no funciona a nosotros. Si no funciona a nosotros, les puede funcionar a cualquiera. No creo que sea la mejor ni sea la única, simplemente es un caso, pero sí les animo a que tengan la seguridad de que se puede hacer y se puede hacer bien, y que mejor si lo hacemos entre todos. Es importantísimo cuidar siempre, tradición aprendida fundamental, la implicación de todas las partes. Si tenemos que implicar a la dirección, a los responsables, a los informáticos, en cada momento y en cada escenario que sea necesario. Muy importante la comunicación, la colaboración y mantener la motivación de todas las partes. Eso es clave para un proyecto de esta envergadura. Como hablamos antes, si cooperamos, vamos a tener un SOC mucho mejor de lo que podríamos conseguir de forma individual. Creamos sinergia, hablamos de eso. En administraciones públicas, la complejidad de lo que tenemos que hacer, la carga de trabajo que tenemos, es que no podemos plantearnos otra forma de hacer las cosas. Si centralizamos y reutilizamos todo, infraestructuras TIC, soluciones, herramientas de ciberseguridad entre muchas entidades, vamos a ser más eficaces, más eficientes y esto va a ser sostenible. Con lo cual yo creo que con estas 4 ideas les queremos trasladar y les queremos animar a que se embarquen en este proceso. Esperamos que lo que les hemos contado por lo menos les oriente en lo que quieren hacer, en lo que no quieren hacer, por lo menos les ayude a despejar dudas y les animo a que se impliquen en este proceso. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan al respecto pueden contactar con nosotros sin ningún tipo de problemas y, por supuesto, con los compañeros del Centro Criptológico Nacional, que desde aquí les agradezco el esfuerzo que están haciendo, que ya les digo que es titánico. Muchas gracias.